Vamos a ocuparnos hoy de un aspecto más de este complejo fenómeno de los ovnis. Abducciones, los raptos, los secuestros. Estas personas que generalmente en un lugar aislado encuentran un ovni y de alguna manera o bien por indicaciones de los tripulantes o incluso de una forma violenta son introducidos dentro de estas naves y tienen su experiencia. Una serie de casos cada vez más frecuentes desde hace unos pocos años que en un principio han sido contemplados con mucho escepticismo por parte de los investigadores, pero que al aumentar en cantidad y en calidad estos testimonios empiezan a ser objeto de investigación. Para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, les recordaré que los que estamos aquí sentados hoy es Enrique de Vicente, director de Contactos Extraterrestres, el doctor José Miguel López Ibor y Juan García Atienza, que también en sus investigaciones sobre tantos aspectos antropológicos de este país se está ocupando de los ovnis y de los aspectos espirituales fundamentalmente que hay en torno a este fenómeno. Pienso que Enrique, por su actualidad o por manejar en los datos que hay últimos en torno a las abducciones, sería el indicado para comenzar a hablar de los secuestros. ¿Hasta qué punto es un fenómeno que hay que tener ya en consideración? ¿Hasta qué punto son cada vez más frecuentes y cada vez más claros estos casos de raptos o de abducciones, como se llaman dentro de la terminología ufológica? Bueno, es un fenómeno claro a tener en cuenta dentro de los encuentros cercanos al tercer tipo, que como sabemos son los encuentros con los supuestos tripulantes o entidades asociadas al fenómeno ovni. De estos casos de entidades asociadas, humanoides o tripulantes, hay unos 2.000 archivados en este momento en todo el mundo, y fenómenos de abducción o de rapto hay unos 200. Distinguimos el rapto de otros casos como las invitaciones amables que alguna gente dice les han hecho los supuestos extraterrestres a entrar en el interior de las naves, de los intentos de rapto que no se han llevado a cabo o de las desapariciones misteriosas a las que tan aficionados son algunos autores de libros. Los raptos tendrían una serie de características muy precisas y una perfecta similitud absolutamente coherente entre todos ellos. Todos se parecen. Esas características serían un tanto largas de explicar, pero hay algunas cosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo la época en la que se efectúan los raptos, que el 50% de ellos son efectuados en el otoño y un 30% concretamente en el mes de octubre. Los lugares más frecuentes donde se producen estos casos son primero Estados Unidos, segundo Brasil, y en total podemos decir que el continente americano se lleva un 80% de este tipo de casos. Los lugares donde se efectúan son lugares apartados como rincones de pesca o de caza, carreteras secundarias, desiertas o nocturnas, desiertos, campos alejados de las poblaciones, bosques densos o, en todo caso, poblaciones, pero con pocos habitantes y de noche siempre, en lugares un tanto aislados. Esto nos demuestra pues la elusividad constante que hay en los encuentros cercanos con el fenómeno ovni. Pero ¿hasta qué punto, perdóname Enrique, sí, hasta qué punto los casos de secuestro, de abducción, merecen ser tenidos en cuenta? ¿Hay testigos? ¿Los casos son suficientemente claros, al menos a veces, como para que sean verosímiles, como para tenerlos en cuenta? ¿O es que la gente dice cosas raras y se las inventa? ¿Es un fenómeno, es un aspecto serio del fenómeno ovni? ¿Qué piensan los investigadores en este momento? Bueno, es un aspecto totalmente serio, sobre todo porque hay una serie de evidencias muy importantes de que algo extraño, extrahumano ha sucedido en ese momento. Voy a comentar algunas de esas evidencias. Por ejemplo, en muchos casos otras personas distintas al testigo que dice haber vivido esta experiencia vieron el ovni u ovnis con los cuales el testigo se cree relacionado. En otros casos, personas distintas al testigo vieron acercarse al testigo de la abducción o del rapto hacia el ovni, en el cual supuestamente luego fue introducido. En otros casos, el raptado desaparece del lugar donde ha tenido su encuentro con el ovni y aparece a veces a gran distancia, por ejemplo en un caso brasileño a 300 kilómetros de distancia, un soldado. En otros casos son varias las personas raptadas y que cuentan experiencias muy similares.
conjuntamente raptadas, por supuesto. En otros casos el terreno aparece con unas quemaduras, como por ejemplo el caso del sargento Schirmer, que estuvo hace poco en España. Durante 12 años, después de su experiencia, la hierba no ha vuelto a crecer en ese lugar. En otros casos hay marcas perfectas. En muchos casos hay anomalías fisiológicas que indican que algo extraño ha ocurrido, y finalmente hay evidencias de otro tipo, como en el caso de otro policía americano que fue a cazar. La bala que él disparó en el momento en que vio a un ser humanoide junto a él se había luego encontrado en la nieve, pues absolutamente aplastada, como si hubiera sido aplastada por un guante metálico y de vuelta hacia el sitio donde la disparó. Hay muchas evidencias. Sin embargo, esto no significa que para mí las historias relatadas por los testigos bajo hipnosis, puesto que hay una constante en los raptos, y es que normalmente hay un bloqueo de memoria en la totalidad o al menos en parte de la experiencia, bloqueo que se ha visto la posibilidad de suplir mediante la regresión hipnótica del sujeto al momento en que tiene la experiencia y que ahí relate qué es lo que le ha sucedido. Todos esos relatos hipnóticos son absolutamente subjetivos, está demostrado esto en este momento, y podrían tener una explicación psicoanalítica. ¿Están demostrados cómo? ¿De qué manera? El individuo es introducido en una de estas naves, no recuerda parte de lo que ha sucedido, en estado de hipnosis recuerda o revive aparentemente lo que ha sucedido dentro de la nave. ¿Por qué dices tú que eso es muy subjetivo y que...? Bueno, me explico. Lo que está demostrado es que ha habido una experiencia relacionada con el fenómeno OVNI en la cual ha estado implicado este sujeto. Sin embargo, lo que no está en absoluto demostrado es que este sujeto haya entrado al interior de la nave en ningún caso. Personas ajenas, o sea, un tercer testigo está probando que él vio entrar al testigo al OVNI. Hay una ley del tercer testigo excluido. Entonces, lo que ocurre aquí, cuando yo te comentaba todo esto, sería una explicación bastante larga, pero si hiciéramos un análisis, una disección de toda la fenomenología, de un estudio estadístico de estos 200 casos, veríamos que en esa serie de constantes hay muchos detalles luego nos vamos extraños y absurdos que son explicables. A ocupar de ello, pero antes de pasar adelante me gustaría saber hasta qué punto la hipnosis es un elemento de comprobación de que esa historia es cierta, hasta qué punto es fiable ese estudio. Yo creo que la hipnosis no es absolutamente nada comprobable. No se sabe bien quién está más hipnotizado, si el que hipnotiza o el que se le hipnotiza. Como no es fiable el suero de la verdad, es decir, el narcovenol. Entonces eso ya se introduce algo muy subjetivo y eso no es una prueba objetiva. Es decir, entonces, los psiquiatras hoy en día no empleamos... ¿Cabe la posibilidad de que en hipnosis profunda ese hombre esté contando fantasías, fabulaciones? Fantasías, o que esté contando su propio conocimiento inconsciente. Eso sucede. Pero una pregunta, ¿es posible la fabulación consciente en un tercer grado de hipnosis, por ejemplo? Según lo que se llame eso. Sí, o sea, bueno, una hipnosis profunda. En todo caso. Sí, sí. ¿Es posible la fabulación Sí. consciente? Es decir, ya eso se ha discutido mucho y vuelvo a insistir que a veces no se sabe bien quién está más hipnotizado, si el que hace el hipnotismo o la otra persona. Ella se crea una especie de mundo extraño, tanto es así que hoy en día en psiquiatría la hipnosis no se usa y se pasa a una tercera cosa que es la sofrología, que está más de moda porque está menos tecnificado y menos... Pero en este caso concreto, José Miguel... Yo eso no me lo creo. Bueno, de hecho yo ¿Qué quería añadir posibilidades algo hay más. entonces? Perdona, esta persona que tiene una amnesia de lo que ha sucedido Aparente. dentro de la nave, una aparente amnesia, en un estado de hipnosis, cuenta su experiencia, una serie de cosas que a nivel consciente no recuerda, y entonces en hipnosis cuenta lo que ha sucedido con pelos y señales, con todos los datos posibles dentro de esa nave. Por supuesto que no es fiable y los investigadores no lo tienen como una prueba definitiva ni mucho menos, pero al contar esas experiencias o esas inventadas experiencias, ¿de qué está echando mano? ¿De lo que son sus deseos, de cómo le habría gustado que las cosas sucedieran, o de lo que ha leído a propósito de otros casos, o qué posibilidades hay? ¿Qué puede estar Probablemente contando? esté ligado a un fenómeno cultural, porque en lo que nos han contado, más o menos hay un patrón de una manera específica de contar todo eso que ocurre. Eso
probablemente es que esté ligado a los famosos inconscientes colectivos y a todos esos fenómenos. Yo no digo que sea una cosa que se inventen para así fabular de una manera específica. Lo que yo dudo es que eso sea una realidad objetiva, es decir, que sean unos hechos muy concretos. Yo pienso un poco que cuando sucede una cosa de este tipo, una abducción de este tipo, por lo menos en la única experiencia directa que yo puedo haber tenido de esto, que es un caso muy reciente que tú recuerdas muy bien, muy reciente, hay una doble dirección. Por un lado, efectivamente, todos esos símbolos del inconsciente colectivo, que yo, más que inconsciente colectivo, lo llamaría un poco, tal vez, memoria cósmica, porque es que el hombre tiene conciencia de hechos y de estructuras que le son ajenas. Pero, por otro lado, interviene mucho la propia experiencia personal a nivel cotidiano. Yo recuerdo en este caso concreto que este sujeto, que dijo estar dentro de una nave, las cosas que recordaba en estado de conciencia, muchas de ellas tenían que ver, cosa extraña en una abducción, si fuera extraterrestre, tenían que ver con su experiencia cotidiana. Es decir, esta persona había hecho estudios de veterinaria. En su recuerdo consciente, no en caso de hipnosis, sabía que había entrado con su perro y que a su perro le habían puesto unas inyecciones intravenosas que, tal como él las recordaba, incluso por los instrumentos que se habían empleado, eran equivalentes a los que se emplean corrientemente en una clínica veterinaria de cualquier parte. Bueno, de hecho, ahí habría como una especie de patrón curioso. Primero se ve el objeto volante no identificado. Después el objeto volante no identificado aterriza. Después ya hay que entrar dentro del platillo, por así decirlo. Y ese patrón específico así de conducta cultural, ya al entrar en el platillo y eso que cuentan, eso ya está muy contaminado probablemente, y eso ya haya un fenómeno muy cultural extendido, sin perjuicio de que sean historias más o menos, yo no digo que mientan. No mienten. Pero que están metidos en un mundo ya cultural muy específico. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con los últimos estudios realizados dentro del fenómeno OVNI en estas conclusiones. Lo que decimos precisamente es que son perfectamente explicables las historias relatadas bajo hipnosis, que nos parece un método muy poco fiable, y por lo tanto desechar. Por esto se trabaja actualmente con sofrología, que tampoco nos parece que aporte una solución definitiva. Nos parece muy poco fiable las historias relatadas bajo hipnosis. Ahora bien, sin embargo, lo que deberíamos descontar, al menos para los primeros casos producidos desde el año, por ejemplo, 1921 hasta el año 1965, en que se escribe el libro El viaje interrumpido, que es el primero que habla sobre este tipo de casos, los casos comprendidos entre esas fechas no había ningún conocimiento de este tipo de casos, y sin embargo se siguen ajustando a esos patrones, con lo cual queda claro lo que tú comentabas, de que efectivamente los relatos, los símbolos, las imágenes, las formas que aparecen en estos relatos bajo hipnosis corresponden perfectamente a esos arquetipos en el inconsciente colectivo. Pero ¿por qué se tiene que quedar el sujeto con una amnesia? Es decir, eso es lo que a mí no me cuadra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Justo esos sujetos resulta que olvidan el hecho en concreto de entrar en la nave y que luego lo recuerdan a través de un mecanismo, como si allí les hubiesen hecho los famosos lavados de cerebro de alguna manera. Eso científicamente ya es mucho más difícil. Bueno, hay una cosa que creo que podría ayudar a la explicación de esto. Es el hecho de que nosotros a lo largo de la noche soñamos muchas cosas y que al despertar, en el mejor de los casos, recordamos el sueño inmediato, nunca los anteriores, y probablemente a través de hipnosis recordaríamos los sueños restantes. Tal vez. Precisamente, estoy precisamente en el lado subjetivo de la cuestión. El sueño es absolutamente subjetivo, pero puede haber una serie de ideas, de vivencias subjetivas en el presunto raptado, que aparezcan por la hipnosis, del mismo modo que puede aparecer un sueño olvidado de la noche, ¿no? Bien, no estamos discutiendo... Que no quiere decir que este hombre lo haga adrede, es decir, que haga trampa. No estamos discutiendo para no confundir a
a los espectadores si estos hombres mienten o no. Lo que discutimos, y estoy de acuerdo totalmente con vosotros, es si la hipnosis es un método válido para explorar o no. Estoy de acuerdo contigo en todas las consideraciones, y con el doctor López Ibor, y con él. Creo que estamos de acuerdo todos. Estamos todos de acuerdo en que no es la técnica idónea y que en definitiva no demuestra nada. En absoluto. Demuestra cosas, pero no precisamente lo que quiere demostrar. Sí, pero es más, yo aquí comentaría, muy a raíz de lo que habéis comentado, un propósito fundamental que hay en este momento en ufología, en investigación de estos casos, y es que sería absolutamente imprescindible que pudiéramos tener a testigos de este tipo de encuentros cercanos con OVNI, porque nosotros no pretendemos en ningún caso que el individuo haya entrado al interior del OVNI justo después de producirse la experiencia y antes de haber dormido. Meterles en una clínica, en el sitio donde se disponga de un electroencefalógrafo, y controlar, en principio, o sea, como primera medida, su primer sueño, y ver si aparecen ahí o no aparecen durante el sueño en el electroencefalógrafo las trazas correspondientes al estado de sueño paradojal. Porque hay que ver, estamos en este momento pensando que es muy posible que sea una reelaboración posterior de ese bloqueo de memoria, que eso es lo que está comprobado que se produce, que realmente los individuos se quedan, la mayoría de ellos, van conduciendo el coche, por ejemplo, ven un ovni y de lo único que tienen conciencia es de que algo ha cambiado, por ejemplo, en su situación física. Por ejemplo, van dos personas adelante y otra atrás, y el niño que iba atrás, en un caso, pues aparece adelante después de esta experiencia. O el caso del perro que estaba aquí y de pronto está allá. Efectivamente, cuestiones de este tipo, lo único que tenemos es esa conciencia, y por otra parte que hay una hora o hay 2 o 3 horas de las cuales no se tiene conciencia. Entonces el problema que hay aquí es que ante un asunto tan emocionalmente fuerte como supone un encuentro cercano, en el cual hay alteraciones psicológicas casi siempre, y en el cual se produce un bloqueo de memoria, el trauma que supondría este encuentro cercano viene a ser compensado por contenidos inconscientes. O sea, insistimos en que no estamos como diciendo si uno que fabule. tratara de llenar ese hueco. Sí. Y entonces lo llenara con sus propios contenidos. Dejando al margen que la hipnosis, como queda más o menos claro, no es el método ideal para investigarlo, sí está claro, o sí suficientemente claro al menos, el que las abducciones, los raptos existen. Tú hablabas antes de una serie de denominadores comunes, de los que han estado dentro de estas naves, y ya no discutimos si eso pertenece a un inconsciente colectivo, si se están manejando ahí arquetipos o qué están utilizando en hipnosis, pero sí sería interesante ver qué es lo que hay de común en los casos de abducciones, cómo describen ellos a los tripulantes de la nave, qué hablan de las naves. Bueno, efectivamente podríamos ver algunas imágenes de los diferentes tripulantes para ver que existe una tipología pues bastante exacta. O sea, dentro de los humanoides, de las supuestas entidades asociadas al fenómeno OVNI, existen tipologías diversísimas. Sin embargo, lo curioso es que los humanoides raptores no pertenecen más que a 5 de estos tipos, dentro de una tipología que podríamos dar hasta 50 tipos distintos. Cada tipo de humanoides se ven asociados a una actividad específica. Podríamos quizá ver algunas de estas imágenes y ver, por ejemplo, que una de estas tipologías corresponde a unos enanitos, pero no excesivamente enanos, sino aproximadamente 1,10 a 1,20 metros como promedio. Esta es la mayoría, los más abundantes casos de humanoides raptores, de cabeza bastante gruesa, normalmente calvos y de piel grisácea. Estas son las constantes obtenidas por un estudio realizado por el grupo VISIT, que está formado por técnicos de la NASA o de empresas asociadas a la NASA que a título privado empezaron a investigar este tipo de casos. Siguiente, por favor. Podemos ir viendo cómo una tipología precisamente se corresponde a este tipo de enanos, en lo cual algo nos llama mucho la atención, como podemos ver en la imagen, y es que hay un elemento muy significativo en ellos, que son los ojos. Ese que se está viendo sería que correspondería a los Hill, ¿no? Sí, bueno, no es el de los Hill, sino es otro caso, pero es que efectivamente el de los Hill, creo que lo tenemos posteriormente. Este es un caso también norteamericano. Los ojos aparecen como efectivamente, aparecen como un elemento de una gran importancia que se les queda muy fijo a los individuos. Normalmente no se da en ningún caso ninguna comunicación. Eso forma parte de la psicología también arcaica. El ojo está constantemente presente. Sí, sí, efectivamente. Muchas veces incluso se representa a Dios solamente a través de su ojo.
Entonces, este elemento de los ojos es toda la fuerza de comunicación, toda la fuerza de expresión que normalmente tiene el individuo, pero que en este momento pensamos que es posible explicarlo por contenidos perfectamente inconscientes. O sea, el sujeto que tiene la experiencia, aquí tenemos un caso parecido al de los Hill, el sujeto que está viviendo esta experiencia, lo que le ocurre ni más ni menos, bajo nuestro punto de vista, es que lo que desarrolla son una serie de contenidos inconscientes en los cuales él tiene que enfrentarse a un problema que conscientemente no puede afrontarlo, pero inconscientemente sí, él se ve arrastrado, se ve secuestrado hacia el interior del ovni, y dentro del ovni afronta su problema inconsciente. Sí. Que normalmente hay una constante, y es que todos los testigos, casi todos, son desnudados en el interior del ovni y son observados, sea por ojos humanos, sea por unos ojos enormes que son como una suerte de rayos X que les observan. O sea, hay un exhibicionismo muy curioso. Hay incluso un caso que es el de los Hill, que tiene una importancia psiquiátrica ya también muy fuerte, y es el hecho de que el matrimonio Hill, tal vez no tienes conocimiento de ello, él es negro y ella es blanca en Estados Unidos. Es decir, que ya el hecho racial de esta pareja significaba un trauma psíquico muy importante, y toda la abducción tiene que ver con ese trauma. Ahí, si se ven las fotografías, hay un hecho curioso, que es la necesidad que tienen para explicar ese fenómeno de que el hombre del futuro, o el superhombre, que sería este hombre de los planetas, tenga que tener la cabeza muy grande, que haya crecido el cerebro y el cuerpo muy pequeño, cuando resulta que actualmente es a la inversa. El hombre actual, que es más avanzado, cada vez es más alto y cada vez tiene la cabeza más pequeña, cada vez, por así decirlo, necesita menos cerebro. Eso es a la inversa. ¿Por qué no sigues comentando las podríamos ir viendo las diapositivas, en las cuales aparecen diferentes tipologías. Por ejemplo, aquí tenemos otra que es, nos hemos saltado algunas tipologías, como son las de el individuo con apariencia humana y estatura muy similar a la humana, el individuo enmascarado, y el caso que estábamos viendo aquí en imagen hace un momento es el caso de los individuos feos, simplemente de apariencia más o menos horrorosa, pero de constantes bastante frecuentes, que también son otro elemento muy importante en todos estos casos de secuestro. Tenemos ya vemos ahí los ojos como un elemento importante. Tenemos otra tipología importante también en los raptos, que esta corresponde a la anterior. Si podemos pasar a la siguiente. Sí, bueno, estos corresponden también al tipo de seres monstruosos. Y en resumen, la siguiente imagen nos representa al quinto tipo de humanoides raptores, que son con apariencia de robots, con apariencia de máquinas más bien. Vemos por ejemplo aquí uno de ellos, que curiosamente no solamente tienen la piel rugosa como si fuera una especie de sábana, sino que si enfocamos los pies, vemos que muchos de ellos están sostenidos por un solo pie. Estos esquemas, estos dibujos están realizados por los propios testigos, por los que han vivido la experiencia. En muchos casos por los propios testigos, en otros por dibujantes inspirados en la experiencia relatada por el testigo. Ahora, ya digo que es muy extraño por qué estos tipos están relacionados con los raptos, mientras que en sucesivas imágenes podríamos ver otros tipos distintos que están encargados, por ejemplo, de recoger hierbas, serían una especie de botánicos, otros serían como zoólogos, porque se dedican a recoger animalitos, otros se dedican a recoger muestras del terreno, otros se dedican a contar historias increíbles, absolutamente absurdas a los testigos. Corresponde mucho el tipo de actividad, el tipo de comportamiento de los humanoides con su conformación morfológica. Lo curioso es que lo que complica el fenómeno ovni es el hecho de la tremenda dispersión que hay en la información. En cuanto a las naves, hay centenares de tipos de naves descritas. En cuanto a los tripulantes, el investigador se ve muy apurado para poderlo resumir en 4 o 5 tipos que engloben pero la cantidad, la variedad es tremenda, lo que hace que el fenómeno sea poco creíble, sobre todo para el que está colocado fuera de ello y lo ve con escepticismo. Su escepticismo aumenta al ver que hay casi tantos tipos de naves y de tripulantes como tipos de testigos hay. Sí, también corresponde eso al contexto cultural. Todos esos fenómenos subjetivos de los que hablábamos antes. Ahora, curiosamente, Fernando, el tipo de naves se ven en muchísimos casos también asociados a un determinado tipo de tripulante.
Esto es lo que nos llama verdaderamente la atención. Pero si todo esto es cierto, si al decir todo esto me refiero al fenómeno OVNI, que evidentemente lo es, y no toda esa información es cierta, es como si estuviéramos siendo objeto de visita por parte de todos los planetas. No sé si habrá bastantes o por parte de montones de mentalidades en nuestra galaxia para justificar tanto tipo distinto de visitantes, ¿no? En resumen, me gustaría, para terminar, saber la opinión que tenéis respecto a las abducciones, si realmente son ciertas o no, si hay base suficiente para plantearse que eso está sucediendo en realidad o que es una mistificación más de las que rodean al fenómeno OVNI. Definitivamente no es una mistificación, sino que los testigos han tenido un encuentro cercano con un ovni y no sabemos qué ha ocurrido a partir de ahí. Están aterrizando ovnis que introducen dentro de su nave al testigo que está por ahí cerca. En un mínimo de casos en los cuales no hay que recurrir a la hipnosis para que el testigo recuerde haber estado en el interior de la nave sin haber tenido una pérdida de conciencia anteriormente, sí, pero un número mínimo. Sin embargo, habría muchas razones para hacernos pensar de que en realidad estamos siendo víctimas de un juego de la realidad. Un juego que no sabemos si está provocado por esa supuesta inteligencia que maneja el fenómeno OVNI o está siendo provocado por nuestros propios mecanismos, por nuestra forma mental. Doctor López, definitivamente la hipnosis hay que descartarla como método de estudio fiable. Yo creo que sí. Yo lo de los raptos, ahí ya me parece que es muchísimo más complicado estudiar ese fenómeno si se quiere estudiar sin pasión y asépticamente, que eso es lo que intenta hacer la ciencia. Ahí ya me parece que entramos en un terreno más... Bien, el doctor López está totalmente fuera sin embargo, de estos temas. Los raptos también son un fenómeno histórico, sea como sea. Juan, esa es la cuestión. Lo que pasa es que el tiempo se nos ha terminado. Me habría gustado comentar cómo los raptos existen en la antigüedad y que se nos escapa, pero sigue siendo un fenómeno histórico que se da a lo largo de toda la historia religiosa, fundamentalmente. De acuerdo. Es un aspecto más del fenómeno OVNI, como siempre, otra vez más también. Se ha quedado todo por decir, como es habitual, pero tenemos la esperanza de que algún día podamos decir cosas definitivas en torno al fenómeno OVNI. No es la culpa de los investigadores, la culpa es del fenómeno, que es demasiado complejo. Nada más.